Ahora quiero dar con mucha alegría la bienvenida a las personas que nos están sintonizando por YouTube. Hoy empezamos una serie nueva y es que ya tenemos algunos años de que hemos estado estudiando o basando las prédicas, porque quizás no es un estudio, pero basando las prédicas desde lo que ocurrió en el libro de Hechos. Vamos por Hechos capítulo 11. Y a mí me ha inspirado mucho ver el desenvolvimiento de los apóstoles, de cuando Jesús se va, y ahora pues empieza a haber una extensión importante. Y en esa extensión importante que ahora vamos a ver en el libro, también surge la adversidad. Y estaba yo revisando que muchas veces, cada vez que Dios inició algo, hubo adversidad. A veces pensamos que si es la voluntad de Dios que yo haga las cosas que Dios me lo está pidiendo, ¿por qué no tengo más aplausos del público? Sin embargo, cuando Dios hizo el jardín del Edén, lo primero que usted ve ahí es a la serpiente. Cuando Dios llamó a Abraham, usted ve que a Abraham no le fue fácil. Cuando Dios levantó a Moisés, usted ve que el faraón se le opuso. Cuando Dios llamó a David como un rey conforme a su corazón, usted ve que Saúl lo quería matar. Y por supuesto, cuando Dios levanta su congregación, vemos mucha adversidad. El tema con el cual queremos empezar, pero no se desanime, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Jesús dijo, pero yo he vencido. Así que este es un mensaje de victoria. Siempre en la adversidad encontraremos el respaldo y la victoria del Señor. El tema que queremos tocar hoy es el cristianismo según la Biblia. Yo he sido cristiano evangélico desde el año... Mi bisabuelo, por ejemplo, el abuelo de mi papá, él conoció al Señor en un municipio de, no estoy seguro si es Quetzaltenango o San Marcos, van a perdonar la mala geografía, esa es Quetzaltenango, que se llama Sibilia. Y fue tal la resistencia que tuvo que mudarse a un municipio de San Marcos que se llama Río Blanco. Estoy haciendo memoria. Y en Río Blanco, mi bisabuelo, por cierto, él se llamaba Isabel y le decíamos Papá Chabelo, así nos enseñaron a decirle. Mi bisabuelo donó el espacio para una iglesia. Él fue el primer creyente que recibió a misioneros. Por eso nosotros en mi familia amamos a los misioneros. Todavía hasta el día de hoy yo trabajo con misioneros. Imagínese usted, en el lado de mi madre fue igual. De tal manera que cuando yo oigo el nombre de cristianismo o evangélico, hay muchas cosas que desde niño siempre llegaron a mi mente. Pero si nosotros somos honestos cada vez que oímos qué es ser cristiano, nos vamos a ir a la doctrina que tiene una persona. O sea, ser cristiano es el estigma de pensamiento tal, ¿verdad? Alguien que es cristiano es alguien que cree en Cristo, pero piensa esto y más que nada nos enfocamos en lo que las personas piensan. Voy a llamarle a esto doctrina. Este tema de un versículo que ya leímos me llamó muchísimo la atención y por eso decidí regresar a él, porque explícitamente usa la palabra cristiano. Y eso es lo que queremos dilucidar en esta mañana. Ahora, yo he conectado de que la mejor forma de entender lo que está escrito también es hacer un acercamiento histórico, idiomático, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No sé por qué yo conecté eso hace como unos 15, 20 años. Es decir, hoy pararme en este púlpito y decir que es un cristiano y hacerlo desde lo que pensamos en el siglo XXI no le haría justicia a lo que está escrito, no le haría justicia a lo que está en el texto.
Se lo digo y nuevamente me restrinjo o me regreso a mi niñez, porque en mi niñez ser cristiano era una cosa. Le voy a decir que era en mi niñez ser cristiano. Primero, las damas no se podían cortar el pelo, eso era ser cristiano. Tampoco podían usar pantalón, aquí hay varias no cristianas. Empezando, dejémoslo porque después me cae en casa. No podían usar pendientes, no podían maquillarse, eso era ser cristiano. Para los hombres, ser cristiano era no poder jugar fútbol. Esto es cuando yo crecí, de verdad, yo no estoy bromeando, así era. Entonces tenemos que volvernos un poquito a lo que estaba ocurriendo en el marco en donde se dio la escritura para entender bien qué es lo que está escrito. Y el capítulo 11 de Hechos es bastante explícito en lo que nos dice, pero tenemos que aprender a leerlo. A raíz de una persecución, se nos narra que hay unas personas que no se sabe cómo se llamaban, que se fueron a una ciudad que se llamaba Antioquía. Por cierto, esta ciudad todavía está en pie. Hoy en el idioma turco, que es a donde pertenece, se llama Antakiao, y sufrió fuertemente el embate del terremoto o los temblores que hubo en Turquía, que usted ya sabe. Ahora, históricamente, hasta ese momento, cada vez que Pedro, Juan, Jacobo, Felipe o cualquiera de ellos iba a un lugar, llegaban, no ponían una carpa en la plaza central, sino que se iban a la sinagoga, a la iglesia judía. Eso es lo que hacían. Y entonces, en la sinagoga, y esto es algo que nosotros tenemos que saber porque si no, no podemos hacer una lectura correcta, en la sinagoga judía del primer siglo, que las había en todo el imperio, muchas en Israel, por supuesto, había muchas en Galilea, pero es que ahora el movimiento se está extendiendo fuera de las fronteras geográficas de Israel. Cuando se llega al imperio, ellos van al elemento que ellos conocen. ¿Qué conocen ellos? En primer lugar, recordar que Pedro, Juan, incluso Pablo y todos ellos eran judianos de identidad nacional. Ellos no eran romanos, no eran griegos, eran judíos. Entonces, cuando ellos van con la misión de Dios, van a buscar a la iglesia judía. La iglesia judía, así se llamaba, la iglesia judía. Hoy en día pensamos que iglesia es para cristianos, sinagoga es para evangélicos, pero no era así en el primer, sinagoga es para judíos, perdón, ya estoy confundiendo las cosas. Pero no era así en el primer siglo, porque las palabras sinagoga quiere decir los llamados hacia afuera, los que tienen que ir a testificar, mientras que la palabra eclesía o iglesia quiere decir los congregados. Entonces, ambas funciones se encerraban en eso, porque se congregaban, se entrenaban y eran llamados para ir a testificar. Estas congregaciones que eran dirigidas y que están presentes, empiezan a estar presentes unos 250 años antes de Cristo, empiezan a surgir por todo el imperio y empiezan a ser muy proselitistas, muy proselitistas. Si usted voltea a ver a las sinagogas, ahora sí hablando de judíos del siglo XXI, usted va a ver que ellos no son proselitistas, al contrario, ellos ponen cerrojos para que uno no entre. Entonces, estos del primer siglo sí que lo eran. Y en la sinagoga había 3 tipos de categorías de personas, fíjese, y era bien marcado. En primer lugar, estaban los judíos de nacionalidad. Y estos eran los que ocupaban las primeras filas. Así que aquí están los puros judíos, circuncidados y todo. Luego, en las siguientes filas, esto es histórico,
y es necesario entenderlo. En las siguientes filas, pero que eran los de en medio, estaba el segundo grupo. El segundo grupo eran gentiles que habían adoptado la fe que predicaban los judíos ortodoxos, voy a llamarle así. Pedro, Pablo, todos ellos no se consideraban afuera de este mundo en el primer siglo. Al contrario, a Pedro y a Pablo los llamaban a las primeras filas y a Pablo hasta les daban chances de predicar. Si Pablo hubiera representado, y eso está en todo Hechos, si Pablo hubiera representado otra religión, a Pablo ni lo dejan entrar. Ya después querían sacarlo a patadas, pero eso es otra cosa. Pero en primer lugar, los dejaban en las primeras filas. Las filas de en medio eran las filas de los gentiles de las distintas naciones que estaban atraídos, eran los menos, y que se habían convertido, las mujeres por una mikve, que es un bautismo, una especie de bautismo, y los hombres por la circuncisión. Así que los de en medio, los hombres varones de en medio tuvieron la circuncisión como a los 25 o 30 años, casi se mueren. Y hasta atrás, en las filas de hasta atrás, estaban los prosélitos de la puerta, que el libro de Hechos les da otro nombre, les llama temerosos de Dios. Cuando usted lee Hechos capítulo 10 y ve que Cornelio era un temeroso de Dios, no está hablando que Cornelio andaba temiendo a Dios, sino Cornelio era su lugar en la sinagoga. Él estaba cerca de la puerta. Les llamaban cerca de la puerta porque ahí lo sentaban, porque ellos decían, una de dos, o bien estaban en proceso de conversión porque era un proceso bastante difícil, o bien decían, mire, a mí los salmos, chilero, me gusta lo que dice, pero yo no me voy a hacer de la fe de ustedes porque tengo que circuncidarme, ahorita no hay antibióticos y yo no me quiero morir. Por eso Pablo, cuando llega y ve esto, más o menos en el capítulo, en Gálatas eso se ve mucho, Pablo dice, esto lo tenemos que cambiar. Ahora bien, estos personajes entonces estaban ahí, y cuando Pedro y estos algunos que no se mencionan llegan a Antioquía, que tenemos que aclararnos, llegaron a una sinagoga judía, llegaron a una iglesia judía. Ellos históricamente solo habían testificado en las primeras dos filas. Iban con los judíos que sí hablaban arameo, otro idioma, y les testificaban de Jesús. Con los de en medio también un poco. Pero nunca había habido un grupo organizado que agarrara a los de las filas de afuera y les hablara hasta que estos llegaron a Antioquía. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando llegan a Antioquía, ellos no pusieron una carpa en el parque, a todos los griegos, a todos los que no son judíos, venga, vamos a hacer no. Ellos llegaron a la sinagoga, a la iglesia judía, y por inspiración del Espíritu Santo fueron a hablar con los gentiles, y los gentiles empezaron a recibir el mensaje y se empezaron a convertir. Y la propuesta de ellos era: la salvación es por gracia. No te tienes que circuncidar para ser salvo. Y eso cayó también, porque esto era la propuesta de Dios. Y eso es lo que Pablo pelea en Gálatas. Eso es lo que Pablo está peleando en Gálatas. Eso es muy interesante. Y entonces empiezan a creer de tal manera que esto llega a los oídos de los que están en Jerusalén, y ellos les envían a Bernabé. Recordará usted a Bernabé, ya hablamos de Bernabé. Bernabé los empieza a instruir, pero Bernabé dice: esto es demasiado para mí, y va por Pablo, que estaba cerca, y se juntan los dos, y luego sucede esto que vemos acá. Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia judía, y enseñaron a mucha gente, de tal manera que los discípulos, enfatizo, de Jesús, fueron llamados cristianos, mesiánicos, primeramente en Antioquía.
varias cosas que aclarar. Enfatizo, ellos llegaron a una sinagoga judía y ahí le hablaron al tercero de los grupos y empezaron a conversar. Y los dirigentes de la sinagoga, de la iglesia judía, les dieron el espacio. Esto fue dirigido por Dios, esto era un milagro, esto era porque Dios estaba en busca de lo que se había perdido, esto era porque Dios estaba pensando en usted y en mí, y que si estos muchachos, si estos judíos nunca lo hubieran conectado, solo hubieran ido siempre solo a judíos, y Dios estaba por salvar el mundo, porque Él vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. Y este es el mecanismo donde Dios empieza a romper esa exclusividad, porque hay pueblo de Dios afuera. Y estos no lo conectan. Ahora, ¿quiénes llamaron cristianos? Y yo le puse ahí la palabra mesiánicos entre paréntesis. Y solo quiero hacer una explicación. Cuando yo hablo de mesiánicos, no estoy hablando de nadie del siglo XXI o del siglo XX. Por favor, quítese eso de la mente. Cuando hablo de mesiánicos, ahorita me explico qué quiero decir. Para ello tengo que preguntarle, ¿quién llamó cristianos a los discípulos del Señor? ¿Los que estaban afuera de la iglesia judía que no sabían qué estaba pasando o los que estaban adentro? Cuando se empiezan a convertir, porque empiezan a decir, ¿sabes qué? No podemos, estas sinagogas, de decirlo, eran fariseas. No podemos ser salvos por el cumplimiento de la ley. No se puede adquirir salvación guardando ningún mandamiento. Hoy en día podríamos decir, no se puede ser salvos portándonos bien, ni siquiera honrando padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, se puede ser salvo. No se puede alcanzar la salvación de ninguna forma, de ningún mandamiento. Eso es claro. No se puede, porque la salvación es por la gracia, es gracia de Dios. Esa es la salvación. La salvación es la demostración del amor de Dios, inexplicable. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Solo Él sabe, porque yo sigo sin explicármelo. Y cuando empieza a predicarse ese mensaje dentro de esta iglesia judía, ¿quiénes les habrán dicho a estos? Porque están hablando de un Mesías, y un Mesías, y un Mesías. ¿Por qué les llaman cristianos? O no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿quiénes los llamaron cristianos? Y lo que debemos de concluir es que quienes los llamaron cristianos eran los judíos que estaban en las primeras filas. ¿Por qué? Porque estaban predicando que por causa del Mesías Jesús, ellos podían recibir salvación. Lo que estoy tratando de evidenciar con usted, mi querido hermano, y yo sé que esto es un poquito aburrido, pero al final del día es importante aprenderlo. Pero lo que estoy tratando de evidenciar es que este no fue un nombre, esos son cristianos, porque van a un edificio y ahí hay una gran cruz, como hoy lo pensamos. No están hablando del cristianismo como hoy lo entendemos, no era eso, y esto nos lo tenemos que aclarar. Lo que estoy tratando de decir es que los judíos que hablaban hebreo, que hablaban arameo, cuando oyen del Mesías por acá, el Mesías por allá, estos están compartiendo el Mesías por todos lados, dicen, estos son Meshihim. Estos son Meshihim. ¿Y qué son Meshihim? Lo tradujeron al griego, cristianos. Porque están hablando de un Mesías. Este era un nombre interno que se les dio a ellos en Antioquía porque hablaban dentro de la sinagoga de un Mesías. Ok, eso está claro, espero. Sigamos, entonces vamos a ver una lectura distinta.
Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué estoy tratando de decirle? Unos 20 años después de los eventos que estamos narrando, el apóstol Pedro escribe una carta. Y Pedro, ya con conocimiento de causa, es decir, ya sabiendo qué ocurrió en Antioquía y qué empezó a ocurrir en todos lados, especialmente con el ministerio de Pablo, Pedro dice esto y llega a una deducción, conclusión. Yo no sé si a usted le ha pasado, vamos a poner de ejemplo la pandemia. Por favor, sitúese el 1 de abril del año 2020. ¿Recuerda eso? Teníamos 2 domingos de no venir a la iglesia y yo había pensado, esto va a pasar rápido. 2 domingos nos van a cerrar y lo demás ya regresamos. Y cada vez se fue poniendo más y más complicado y empezaron a hacer más provisiones y de repente nos encerraron en la casa también, ya no se podía trabajar y de repente había que andar con placas de no sé cómo un día y otro. Hoy, regresemos a hoy por favor, hoy es el 19 de febrero del 2023. Cuando nosotros hacemos una comparación retrospectiva, es decir, cuando recordamos qué pasó, tenemos una opinión de lo que fue la pandemia o de lo que ha sido la pandemia. ¿No le parece a usted raro que ya nadie se enferma de COVID, sino que todo el mundo tiene influenza, gripe aviar, gripe de mono, afecciones respiratorias, etcétera, etcétera? ¿No le parece a usted raro? Pero usted ya no ha oído de nadie encovidiado últimamente, ¿o sí? Porque ya tuvimos un proceso, ya procesamos esto, ya lo hemos manejado distinto. Bueno, eso es lo que ocurre con Pedro aquí. Pedro ahora nos va a decir cómo es que funcionó lo que primero empezó en Antioquía, pero que luego ocurrió en todo el imperio, especialmente con el ministerio de Pablo. Entonces lo leemos. Pero ustedes, le está hablando a no judíos, ahora le está hablando a creyentes en Cristo, cristianos, mesiánicos del primer siglo. Por favor, es muy importante hacer esa división con un mesiánico hoy en día, porque un mesiánico hoy en día no tiene mucho en común con este bíblico. Y dice, pero ustedes, dice, son linaje escogido. Yo quiero que usted deje que esto asiente su corazón. ¿Qué es linaje? ¿Qué es linaje? ¿Usted recuerda a sus papás? ¿Sus abuelos? ¿Cuántos conocieron a algún bisabuelo? Dichosos. Yo también, solo a papá Chabelo. Pero tenía 7, 8 años yo cuando él murió. De 97 años murió. Ese es mi linaje. Ese es mi linaje. Mi linaje es que mi señor padre trabajó de ilustrador en Cabricán, su pueblo, para ganarse la vida. Ese es mi linaje, esa es mi herencia. Ahora yo, según esto y según lo que Pedro le está diciendo a ellos, dice que ellos fueron un linaje, pero un linaje escogido. Y esto representa la elección de Dios. No es cualquier elección. ¿Recuerda usted cuando usted iba a jugar? Yo recuerdo cuando iba a jugar béisbol a mi colonia, recuerdo que empezaban a escoger gente. Y a mí, como dice ese dicho, siempre dejamos lo mejor para de último, ¿verdad? A mí me escogían de último. Y me ponían, ya manejaba, yo no sé por qué en la colonia se manejaba la palabra outfield. Ni sabía yo que era el outfield, pero quiere decir el jardín, los jardineros, los que están hasta atrás. Y en la colonia se jugaba, y voy a decir algo con mucho respeto, sin pitcher. Pitcher es el que lanza la bola. Entonces uno, cuando llegaba, uno mismo se pichaba y ¡pum! Empezaba. No jugábamos con pitcher, jugábamos con pelota de béis. Y cada vez que yo iba a batear, las primeras veces,
Me acusaban a mí de que, ahí viene el pitcher ponchamulas, decía, eso se lo digo con respeto. Pero ¿qué quiero decir? Que yo de nada, ¡fum! Strike one. Ay, juelar. ¡Fum! Strike two. Me iba a ponchar y yo mismo me estaba pichando. Usted se ríe, pero fueron años muy traumáticos. Pero a mí me caía re mal que era el último que me escogían. Y me tenían que escoger porque mi papá me hizo el favor de traerme una pelota de béis de Estados Unidos. Me doy a entender, queridos hermanos. Dios no hizo así. Tú fuiste el primero escogido de Dios. Tú fuiste escogido de Dios. Tú fuiste escogido por amor de Dios. Dios no es como mis compañeros de... Ahora que juego básquet con esos ingratos, ahora sí se arrepienten de haber hecho eso. Es más, yo soy el capitán, viejo y todo, aquí me ve, pero el capitán soy yo. Los tiempos cómo han cambiado. Los de mi generación ya no saltan, ya se quejan de todo. Son los crack, les digo yo, porque crack les hace todo el cuerpo. El viernes se juntaron a jugar. Yo no quise ir porque no quería humillarlos este viernes. Pero ya en serio, hermanos, ustedes son escogidos. Su raza es escogida. Ahora vaya a ver. Real sacerdocio, nación santa. Y Pedro empieza a decir, empieza a evidenciar, ustedes son nación santa, son un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice el versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. No eran pueblo. No eran pueblo. No, yo no era pueblo. No éramos pueblo. Un pueblo y una nación en la Biblia se diferencian en una razón. El pueblo es alguien que tiene una identidad nacional. El gentil o nación en la Biblia es una palabra, goy o am son las palabras. La palabra goy, que es la que traducen como gentil, es alguien que no tiene una identidad. Por ejemplo, aquí en Guatemala, si usted es guatemalteco, es difícil que usted me diga, sí, mis familiares vinieron en el Mayflower, ¿verdad? Yo tengo un tatarabuelo que casaba junto con el rey Enrique VIII de Inglaterra, porque no tenemos un origen. Nuestros hijos, dichosos de que casi que conocen, pero no sabemos. Mi mamá hizo un trabajo de eso y se fue a buscar a su bisabuela, que era huehueteca. Le llevó 12 horas llegar de Huehue. ¡Ay, aire! 12 horas llegar de Huehue a Santa Elena Varías, fíjate, Boris, en aquellos tiempos, y no encontró algo. Encontró lo que ya sabía. Sin embargo, dice que Dios ahora dice, son el pueblo de Dios. Nuestra identidad está en Dios. No habían recibido piedad, pero ahora han recibido piedad. Pedro está haciendo un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años. Pero Pedro no se la fumó solo. Pedro obtuvo esto de la Escritura y usted y yo vamos a ir allá. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 narra ese momento en donde los descendientes físicos de los patriarcas, representados en 12 tribus, y una multitud de gentiles. La Biblia narra en el capítulo 11 que no salieron solo los descendientes, salieron una multitud, salió con ellos. Es más, ¿se acuerda usted de Caleb? ¿Alguien recuerda a Caleb de la tribu de Judá? Bueno, él no era israelita, él fue insertado, él era cenezeo. ¿Qué quiere decir eso? Creo que su papá, su descendencia era o ismaelita, no estoy seguro, se lo verifico para la otra semana, era ismaelita o era descendiente de Esaú, una de las dos. Pero cuando usted ve que envían hombres,
un par de años después de haber salido, un año después de haber salido, que envían hombres a expiar, sí, ¿verdad? Hacer expiación, no es expiar. Expiar de espionaje, ¿verdad? Solo quería ver si estaban ustedes. Al que mandan es a un no israelita, pero que ya se integró, porque ahí lo ven, de la tribu de Judá, enviaron a Caleb. Ya está integrado. Entonces, hay una barbaridad de gente ahí en las faldas del Sinaí, y repito, una gran multitud de personas que son descendientes genéticos de los patriarcas, y una gran multitud de gentiles que salieron con Israel. Eso está escrito y no tengo el tiempo, le dije que iba a ser un poquito largo hoy. Pero dice, ahora pues, a ustedes, le está hablando a los dos conglomerados. Si en verdad escuchan mi voz, si en verdad, no puedo subrayar esta palabra lo suficiente, porque la verdad es la palabra de Dios. Todos los demás tenemos realidades, pero lo único que es verdad y no cambia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, si escucharan mi voz, dice, y está hablando Dios, y guardan mi pacto, es decir, lo que yo les voy a decir ahora, serán para mí un especial tesoro, le traducen en su Biblia, o un pueblo algo, pero la palabra Sgulam se refiere a un prototipo de pueblo. Dios está escogiendo un pueblo que va a oír y guardar su voz. Esto no lo puedo enfatizar lo suficiente. Dios no está escogiendo genéticamente a los hijos de Jacob, a los 12, sino que Él está diciendo, está escogiendo de toda esa multitud mezclada, está escogiendo unas personas que van a guardar su voz, que van a escuchar su voz, y escuchar implica obedecer, y que van a guardar su pacto, y que van a ser para Él el prototipo, el ejemplo de lo que Él quiere hacer en la tierra. Porque mía, dice, es toda la tierra. Y entonces lo que Él está diciendo es, yo tengo una idea en mente, yo quiero lograr un pueblo para mí, un pueblo mío, y lo van a hacer desde la perspectiva de su palabra, de guardar su palabra, de entender su palabra y de obedecer su palabra. El pueblo que yo quiero para mí, que yo voy a salvar, lo voy a meter a guardar y a conectar mi palabra. Y se lo está diciendo a gentiles y a israelitas. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 19. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Lo mismo que está citando Pedro. Y una nación santa. Estas son las palabras que dirás, y ahí dice a los Benei Israel, a los hijos de Israel. No tengo tiempo para entrar a enseñar todo esto, pero esta es la razón, mis queridos hermanos, por la cual nosotros queremos acostumbrarnos a ver la Biblia como un libro. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es un libro, es un libro. Debemos de quitarnos de la mente que el antiguo era antiguo. Realmente, si quisiéramos ponerlo de alguna manera, podríamos decir el testamento de los antiguos o el testamento de los nuevos, pero yo prefiero el testamento de los antiguos y el evangelio. El evangelio es la revelación del testamento de los antiguos. Es lo que el Mesías, lo que Cristo Jesús dijo. Miren, esto es lo que significaba todo lo demás. Y Pablo y los demás se dedican a explicar las palabras de Jesús, pero es un libro, es una unidad. Y eso empieza a definir que es un cristiano en Antioquía. Entonces, esta es la introducción del mensaje. Lo bueno es que la introducción era el 80%. Quiero aterrizar en 4 cosas.
Estos cristianos, cuando entraron a este movimiento, entraron a ese prototipo. Ese prototipo se llamaba y se llama y se seguirá llamando siempre Israel, porque hasta la Nueva Jerusalén va a venir con 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, y que todo el tiempo, cuando usted lo lee con estos ojos, desde Caleb en adelante empezaron a asimilar gente de entre las naciones. Por ejemplo, en la conquista había una prostituta, se llamaba Rahab. Cuando Rahab se convierte, ella es asimilada al pueblo. No podemos decir, y es un error decir Rahab la ramera, así se le dice cuando no, Rahab es la hermana en Cristo nuestra. Rahab es nuestra hermana en Cristo, porque ella llegó, conoció la verdad de Dios y recibió herencia. El suegro de Moisés, su familia, recibió herencia. Bueno, ¿qué decir de Ruth? Ruth la Moabita, ¿se acuerda usted de Ruth? Ruth, estaba un brother ahí un poquito con los traguitos, ¿verdad? En Guatemala diríamos cholón. ¿Sabe usted qué quiere decir cholón, verdad? Un poquito cabezón andaba ese día y se fue a acostar. Y entonces Ruth llegó y era más o menos tiempo de calor. Pero Ruth llegó, se metió a la tienda donde él estaba roncando y medio ebrio, y usted sabe que eso es complicado, y le destapó los pies. Y entonces este brother que se llama, recuérdeme cómo se llama, Boaz, muy bien, aquí leen la Biblia, buenísimo. Boaz empezó a darle frío. Destápese usted los pies en la noche y va a ver que da frío. Y cuando Boaz se levanta, la mira. ¿Y qué pasó ahí? Hermano, eso fue un ligue. Porque ella llega y le dice, papito, en buenas palabras, chapínada, cásese conmigo, redímame por favor. Y este hombre justo le dijo, ok, pero mira mamita, te vas a ir, te voy a dar tu cebada y no quiero que, porque era un hombre justo. ¿Y quién es Ruth? Es nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Nada más y nada menos. O sea, históricamente, cuando estos cristianos entraban a Israel. En la Edad Media vino una teología, escuche esta teología, se llama la teología del reemplazo. ¿Y qué quiere decir la teología del reemplazo? Quiere decir que Dios tenía una esposa que se llamaba Israel, pero la esposa se portó mal y entonces Dios la abandonó y a Dios se consiguió otra esposa que se llama iglesia. La palabra iglesia no es un nombre propio, quiere decir los llamados. Esta teología ha desechado a Israel y ha puesto a la iglesia como la novia del Señor, pero tiene un par de problemas esta teología. En primer lugar, ¿será que Dios se puede divorciar? ¿Qué piensa usted? Porque en los profetas está escrito, ¿dónde está la carta de divorcio que yo le di a tu mamá? No hay. Dios nunca se divorció de Israel. Entonces eso nos representa otro problema, porque si se casó con la iglesia, ¿cuántas esposas tendría? Y esto es una herejía, ¿verdad? Ahora, quizás el problema se corrija un poquito con lo que voy a decir. Yo no soy antisemita, pero lo que sí quiero aclarar es que no me refiero, cuando yo digo Israel, no me refiero al Estado de Israel que está allá en el Mediterráneo. Hay muchas iglesias que tienen una bandera del Estado de Israel y que les gusta y que hablan con el embajador y el que va a embajada y el que va en subida y el que va en medio y la cosa se vuelve medio política y hay mucha tela que cortar ahí. Pero yo no estoy hablando de ese Estado, ese es un Estado secular. En estos últimos meses que estamos compartiendo en ese Estado, están
ni le voy a decir mejor porque es un asco lo que ese estado hace en función. Por ejemplo, Tel Aviv es la capital mundial del orgullo gay. ¿Es eso bíblico? No, eso es antibíblico. Entonces yo no me refiero a Israel, a ese estado. Yo me refiero al pueblo que desde siempre Dios escogió, que está en la Biblia, que empezó desde Abraham, porque Abraham no era israelita, Abraham era un gentil y Dios lo escogió y escogió a sus descendientes. Por supuesto, Israel tiene que ver con dos vertientes. Una son los hijos genéticos que vienen, por supuesto, pero tienen que entrar por Jesús. Y la otra vertiente somos todos los demás de las naciones que confesamos a Jesús como nuestro Salvador. No entramos a otra cosa, entramos al pueblo prototipo de Dios. Y eso lo aprendo yo de esta gente. Esta gente entró a Israel. Esta gente entró a Israel. Espero que eso no le cause molestias y que pueda dormir hoy en la noche, porque lo veo con los ojos así como bien inflados, ¿verdad? Y usted entró a Israel, aunque no le guste, pero yo no estoy hablando del país del Medio Oriente, no estoy hablando de los señores de Colochitos, no, yo estoy hablando del de la Biblia. No estoy hablando del embajador ni del presidente. Y esta Jerusalén que está aquí en la tierra es un prototipo de la Jerusalén celestial que va a venir, dice Apocalipsis. Por cierto, esta semana terminé de grabar los estudios de Marcos, todavía van a estar quizás mes y medio más. Yo voy a un poquito adelantado. Voy a empezar a estudiar Hebreos. Ahí le encargo que estudie conmigo, hombre. No me deje tan solo en el estudio, porque de verdad ahí nos explicamos mejor en todos los conceptos. El pueblo de Israel, el de la Biblia, incluye dos vertientes: los descendientes genéticos que han sido llamados por Dios, y nosotros. Cuando Jesús está en la tierra, le dice a sus discípulos: muchachos, tranquilos, no me estén molestando a la cananea. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Dios nos alcanzó, antes de que Dios nos alcanzara, usted era una oveja perdida de la casa de Israel. Israel se perdió y Dios lo vino a buscar. Cuando alguien confiesa a Jesús como Salvador, se reinserta al pueblo de Dios. O se inserta, porque no estábamos insertados, se inserta al pueblo de Dios. Segunda cosa, estos cristianos eran 100% bíblicos. 100% bíblicos. 100%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los sábados que se juntaban, porque no se juntaban domingo, se juntaban sábados, estudiaban las porciones semanales, como las estudiamos acá en YouTube. Si no ha estudiado, apúntese, ya llevamos 2 años, voy a hacer 1 año más. Celebraban las citas del Señor, celebraban todas las citas del Señor. La cita, por ejemplo, la primera cita que se cambió fue la cita curiosamente, la cita de Pascua, año 155. Ya ni me acuerdo, don Justino y don Anacleto, algo Cleto, el brother, o don Anastasio, Anacleto, Anastasio, uno de esos dos. Ellos deciden en Roma, año 155, no podemos seguir haciendo la Pascua de la manera como lo venimos haciendo. Búsquelo, eso es historia. Pero Pedro, Pablo, todos los gentiles, Timoteo, todos celebraban la Pascua en la fecha de la Pascua. Las dietas bíblicas, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo escribe Gálatas, Pablo lo que está en contra es de la judaización. Quiero hacer una separación entre lo que es ser bíblico y lo que es judaizar. Ser bíblico es creer en la Biblia 100%. Eso es ser bíblico. Judaizar es tomar la cosmovisión judía para tratar de aplicar la Biblia. Judaizar es tomar las leyes judías, que las hay y muchas, para tratar de hacer la Biblia. Un pequeño ejemplo. Dios llama a Abraham incircunciso. Los judíos dijeron:
tiene que circuncidarse para que Dios lo llame, en el primer siglo. Pablo dijo, no, Abraham no llegó circuncidado. Dios lo llamó solo así. Y así hay tantas cosas. Mire, el judaísmo es bonito y ellos nos llevan mucha ventaja en cuanto al estudio, especialmente del Antiguo Testamento, porque tienen la lengua original y lo que usted quiera, pero le pusieron demasiado envoltorio a ello. Judaizar es tomar el modelo judío de entender la Biblia y tratarlo de aplicar. Eso no es lo mismo que ser bíblico, eso es distinto. Eso es distinto. Y eso tenemos que aprenderlo poco a poco, poco a poco. La Biblia dice lo que dice y es muy clara. Y 2000 años después de que se cerró el canon bíblico, hay un montón de gente cuestionando si vale o no vale. No se vale eso. La Biblia está escrita. Yo no la puedo cambiar. No puede venir ni un superapóstol, ni un superprofeta, ni nadie a cambiarme la Biblia. Es que no se puede. Bueno, voy a seguir porque hoy, número 3, eran proselitistas. ¿Por qué eran proselitistas? Porque Dios había venido a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ellos habían recibido ese encargo de ser quienes lo comunicaran. La iglesia de Antioquía eran Israel, eran 100% bíblicos y eran comunicativos del mensaje. Imitémoslos en eso. Y por último, estaban centrados en el Mesías, es decir, en Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso? En el fariseísmo de la época se creía más que en cualquier otra religión en la venida de un Mesías. Pero el Mesías fariseo no era divino, era humano y venía con espada a cortar el pescuezo de todos los romanos para devolverle a Israel su libertad. Ellos, los judíos mesiánicos, Pedro, Pablo, Juan, todos ellos conectaron algo que se nos hace fácil ver desde el cristianismo actual. Y es lo siguiente, y en esto estaban centrados. Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Jesús es Dios. Nosotros no tuvimos un hombre que nos vino a salvar, señores. A nosotros la majestad, la divinidad nos vino a salvar. A nosotros Dios tomó forma de hombre. Cuando ya está en los cielos, Pablo escribe a Colosenses y les dice, en él habita la plenitud de la deidad. Y lo dice corporalmente. Hermano, el que está sentado en el trono de gloria se llama Jesús. Y ellos su identidad la tomaron de esto. La identidad de estas personas radicaba en que Jesús era Dios, es Dios y siempre será Dios. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Yo tengo un poquito de cuestión con olvidarme de esto porque a veces lo vemos tan amigo, tan cuate. Ese chavo, el Jesus es my boy, es mi cuate. No, hermano, Él es Dios. Mírelo como Dios primero. Yo sé que necesitamos amigos, necesitamos de todo, pero primero Dios. Y Dios primero. Hicimos una serie que se llamaba así. Primero Dios y Dios primero. Y la identidad de ellos. Y esa fue la razón por la cual cuando los judíos tradicionales oyeron Jesús es Dios y vino, y empezaron a perseguir a Pablo. Esa fue la razón por la que desde la sinagoga judía internamente empezaron a perseguir a los que estaban ahí atrás, que ya habían creído que Jesús es el Señor, y por eso se llamaban cristianos, porque ellos creían que el Mesías era Dios y Dios era el Mesías.
Hoy es muy fácil. A muchos de ellos les costó el cuello, incluido a Pablo. Vamos a orar, por favor. Yo sé que me he extendido bastante. Después pensé cómo no lo hice en 2 prédicas, pero no podía, tenía que explicarlo hoy todo. Yo quiero que usted cierre sus ojos allá en casa, si podemos cerrar los ojos también y tener un momento de evaluación. Yo quiero hacerle algunas preguntas. Pero primero deseo que esté solito ahí sin distracción alguna, porque necesitamos respondernos esto de una forma muy interna. Esto no tiene que ver con su vecino, no tiene que ver con la persona que está a la par suya, esto tiene que ver con usted nada más. Y yo quiero hacerle 4 preguntas. Número 1, ¿tu identidad está en Jesús o no? ¿Qué te da identidad a ti? Ser la esposa de alguien, ser el esposo de alguien, ser el hijo de alguien, ser el amigo de alguien, ser guatemalteco o de donde seas. ¿Qué te da identidad? ¿Ser de esta iglesia? Eso es secundario, hermano. Pero yo te quiero preguntar si tú estás obteniendo tu identidad de Cristo. Y esa es una pregunta cuya respuesta es muy importante que nos aclaremos. Y no es tan fácil de ser honesto. Porque cristiano quiere decir como Cristo. Si nosotros no le tiramos a ser como el pastor, nosotros no le tiramos a ser como el líder. En esta iglesia no le tiramos a ser buena onda ni buena gente. En esta iglesia le tenemos que tirar a ser como Cristo, a ser como el Mesías, a ser como Jesús. A ser como Él. ¿Está tu identidad en Jesús? Hoy es un buen momento para redireccionar eso. Querido hermano, ya conectaste mi segunda pregunta, que eres tú parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. ¿Conectaste eso ya? Bueno, hoy es un buen momento para que tú lo aclares. Como dijo Dania una vez, cuando tú cantas Él es el poderoso de Israel, estás hablando que es tu poderoso, es el poderoso de ti, porque tú eres Israel. ¿Ya te conectaste eso? ¿Ya te aclaraste eso? Esa es la segunda pregunta que quiero hacerte. La tercera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué tan bíblico eres? Yo sé que decimos que somos bíblicos, pero a la hora de rajar ocote, ¿cómo vives? ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? ¿Cómo descansas? ¿Qué tan bíblico eres? ¿Qué tan bíblico eres? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué tan dispuesto estás a restringirte a ti mismo, a lo que está escrito? ¿Qué tan dispuesta estás a poner todo en pausa cuando la palabra de Dios te está hablando? Y la última pregunta que te quiero dejar en esta oportunidad es: ¿qué tan dispuesto estás a ser un testigo de Dios? Yo te digo que son preguntas muy retóricas para responder, pero son preguntas para hacernos un análisis, para hacer una corrección, para enderezarnos. Y te voy a decir algo: en la medida que lo hagas, vas a vivir alguna persecución. Por eso lo pusimos en este tema, en esta serie. En la medida que tú redirijas tu vida a ser bíblico, vas a vivir. En la medida que redirijas tu vida a ser un testigo de Dios, vas a vivir alguna persecución. Quizás no la que vivieron los discípulos, pero sí alguna persecución, alguna burla, algún cuestionamiento. No,
lo vas a vivir. Señor, ese lugar postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí quiero que te aclares que ese lugar alto del que habla, que es a los pies del Señor, juega con un lugar muy alto, pero a los pies es el lugar más bajo que podemos estar de alguien. Sin embargo, de nuestro Redentor. Y es para que consideres eso. Considera tu identidad, que venga de Cristo. Considera que tú eres su pueblo, con nombre propio. Tú eres prototipo de Dios. Eso es lo que Él te está llamando a hacer. Un prototipo de Él. Y tiene nombre propio, se llama Israel. Considera que su llamado sobre tu vida hace que abra su palabra con el propósito y la intención de cumplirla. Que no tenemos derecho absoluto a quitar algo, como muchos sí han hecho. Y que eso te hace un testigo de Dios, con tus actos y con tus palabras. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Una última vez, cantémoslo. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Si Dios te está llamando y que le puedas decir: Señor, aquí estoy, hoy me siento llamado
Hoy escucho el llamado. Perdóname mis pecados. Yo recibo la revelación hoy de que tú viniste en carne, habitaste entre los hombres, moriste y resucitaste por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero resucitar cuando sea tu venida. En el nombre de Jesús. Y en el poder del resucitado, esta mañana yo también quiero orar por cada necesidad que esté en esta casa, Señor, o que está en nuestros hermanos que nos sintonizan y que nos ven en esta mañana. Padre, cada una de las necesidades las ponemos delante de ti. Especialmente te pongo la salud de Geraldina y de Maribel, para que tú pongas tu mano sobre sus cuerpos, para que haya salud, para que haya sanidad, para que haya propósito. Nosotros, Señor, hacemos nuestro papel de orar, de pedirte, y sabemos que tú empezarás a obrar y actuar de acuerdo a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero así, de la misma manera, sobre cualquier necesidad que haya en esta casa, ayúdanos a conectar, Señor, que todas las necesidades nos conducen a ti, que eres el pastor, que eres el bueno, y hoy las presentamos todas delante de ti, aquí a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Querida iglesia, no hay necesidad con la que Dios no pueda, no hay circunstancia con la que Dios no pueda. Dios no se cansó de ti, Dios no te ha abandonado, no te está castigando. Dios está contigo, y allí en tu necesidad Él te alcanza. Allí en tu necesidad Él te ama. Allí en tu necesidad Él te acepta y te enseña un camino más excelente. Allí en tu sequedad viene una fuente. Viene una fuente. Viene el agua de vida. El agua de vida que es Jesús sobre nosotros esta mañana. Querido hermano, recibe lo que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Recibe lo que Dios está repartiendo en esta mañana. Por amor, por gracia. Recíbelo sobre tu vida, porque Él te ama. No enfrentes a Dios con culpabilidad. No enfrentes a Dios con tus méritos. No se trata de tus méritos. Enfréntalo con su gracia. Enfréntalo con su favor, porque Él vino a dar su vida por ti. Pero haz la corrección que tengas que hacer. Haz la corrección. Sométete al Señor. Sométete a su palabra. Sométete a Cristo esta mañana. También no puedo dejar esa parte. No nos llegamos al Señor con culpabilidad. No hay mérito alguno que pueda componer lo malo en nuestra vida. Señor, estamos aquí. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí y solo podemos pedir tu gracia. Solo podemos pedir tu favor, Señor. Pero también pedimos esa instrucción y esa fuerza para hacer las correcciones que tengamos que hacer, para ver la victoria en nuestras vidas, para ver la victoria en nuestras vidas, para ver los resultados positivos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si usted recibió esta oración, decimos todos juntos: amén y amén. Antes de terminar en esta mañana, yo solo quiero decir que, o por lo menos terminar esta parte, que ese proceso de rendirnos al Señor, de buscar a Dios, de escuchar su voz, de guardar su palabra, ese es el proceso, hermano, que va a generar que un día tú vayas por la calle y las bendiciones te sigan a ti. Esa es la promesa de Dios. Si ustedes me buscan, si me guardan, si seguimos su voz, estas bendiciones los alcanzarán a ustedes. Querido hermano, ha sido un gran gusto tenerte esta mañana con nosotros. Mandamos un fuerte abrazo y te convocamos para que la próxima semana nos puedas sintonizar a la misma hora.